¿Te has parado a pensar alguna vez en lo lejos que llega un hombre para ocultar su verdadero yo? Yo lo he pensado a menudo. Fingir siempre me pareció más fácil que afrontar el precio de ser quien soy. Por fuera, yo era la viva imagen de la estabilidad. 48 años, casado con Elena durante más de 2 décadas, 2 hijos, un hogar cómodo, un trabajo que me lo sostenía todo. Para los vecinos, era un modelo a seguir. En el trabajo, un hombre decente. En casa, un marido presente, aunque distante en algunos silencios. Lo que nadie veía era que esa sonrisa contenida ocultaba un viejo secreto, nacido en mi juventud, incluso antes de conocer a Elena. Regresaré al principio. Tenía 20 años cuando conocí a Daniel. Llegaba a los lugares con una luz propia. Bromeaba, reía y llenaba el ambiente como si siempre le hubieran permitido existir. Yo era todo lo contrario, tímida, reservada, entrenada desde pequeña para ocultar cualquier gesto que pudiera revelar mis sentimientos. En una fiesta universitaria, se me acercó con ligereza y me ofreció una cerveza. Dijo que esa podría ser nuestra única oportunidad de hablar. Esa simple frase rompió mis defensas. Salimos de la fiesta y hablamos hasta el amanecer. No hubo más que palabras, pero sentí algo que nunca antes había sentido. La sensación de ser realmente vista. Siguieron días de reuniones secretas, viajes en coche sin rumbo, largas conversaciones en los bancos del parque, manos que se tocaban un segundo y luego se separaban. Lo que sentía crecía en silencio. Al mismo tiempo, la presión también crecía. En casa, mi padre repetía que un hombre se demuestra por lo que construye: esposa, hijos, trabajo. Decía que lo demás era un desperdicio. Escuché y me encogí. Daniel, en cambio, hablaba del futuro como si mirara su propio horizonte. Dijo que podríamos vivir juntos. Dije que no era sencillo. Respondió que a veces lo que falta no es la simplicidad, sino la valentía. Evité la conversación con excusas, pero persistió. Fue entonces cuando conocí a Elena. Dulce, práctica, encantada con mi seriedad. A los pocos meses nos comprometimos. La boda se celebró como un triunfo familiar. Sonreí en las fotos, abracé a familiares y di las gracias a mis amigos. Por dentro, algo se había enterrado. Afuera de la iglesia, Daniel me vio de lejos. No estaba invitado. Nuestras miradas se cruzaron un instante y fue como una sorpresa. No se lo conté a nadie. Seguí adelante, o al menos lo intenté. Pasaron los años y Elena siempre notaba un atisbo de melancolía en mi mirada. Estaba allí, pero una parte de mí permanecía distante. Ni siquiera casada pude borrar a Daniel de mi memoria. Bastaba con escuchar una canción en la radio, oler un perfume en la calle, encontrar una camisa vieja en el fondo del armario, y todo volvía a inundarme. Me decía que era solo nostalgia, hasta que el destino me lo volvió a encontrar. El reencuentro fue casual, y en cuanto lo vi, me di cuenta de que nada se había borrado. Era más maduro, más seguro. Me preguntó con la mirada si creía poder huir para siempre. Solo podía admitir que lo había intentado y fracasado. A partir de ese momento, mi vida empezó a desmoronarse. Nos sentamos en un bar discreto y hablamos con frases cortas y pausadas. Dijo que había cambiado, pero que mis ojos eran los mismos. Dije que parecía más fuerte. Me corrigió. Dijo que no era fuerza, sino cansancio. Cansada de correr, de esconderme, de fingir. Mientras escuchaba, viejas escenas me vinieron a la mente. El primer paseo por el campus, las conversaciones nocturnas, el beso apresurado en una calle oscura, la risa cómplice que solo nosotros dos entendíamos. Sentí, una vez más, el impacto de ser vista. Al salir, caminamos por la calle casi vacía. Le dije que lo había intentado todo para olvidarlo, pero que siempre volvía. Me respondió que nunca se había ido. Fui yo quien se fue, al cerrar la puerta de mi vida a lo que sentía. Lo que sucedió después fue inevitable. El beso llegó con urgencia, con rabia por el tiempo perdido, con la fuerza de los años retenidos. Regresé a casa partida en dos. Elena dormía, los niños también. Me acosté a su lado, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la pregunta que Daniel disfrazó de verdad. ¿Crees que tienes más tiempo? En los días siguientes intenté convencerme de que solo era una reunión, de que podía con ello, de que bastaría con mantenerme ocupada con el trabajo y la rutina. Me mentí a mí misma. Con cada mensaje de Daniel, cada
llamada, cada excusa que inventaba para salir de casa, me encontraba más inmersa en esa segunda vida. De día, era el esposo justo. De noche, el hombre renacido en el deseo y el miedo. Empecé a vivir en dos realidades. En una, respiraba. En la otra, me ahogaba en el silencio. Quizás quienes me escuchan conozcan esta sensación. El corazón se acelera por alguien que no puedes asumir. El peso de un rol social perfecto y, en el fondo, el deseo de existir tal como eres. Por eso te cuento esta historia sin rodeos. Si este comienzo te conmovió, deja un comentario. Podría ser valentía, podría ser verdad. Este simple gesto me demuestra que esta narrativa te ha llegado y ayuda a llevar esta conversación a quienes necesitan escucharla. Y, si este contenido te resuena, dale a me gusta y suscríbete. Esto mantiene vivo este espacio y me permite seguir compartiendo historias que transforman el silencio en presencia. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación solo se volverá más intenso. Con Sinotexo, el tiempo. Mis encuentros con Daniel se hicieron más frecuentes y arriesgados. Inventé viajes de trabajo, reuniones, visitas técnicas. Escuché mis propias mentiras tantas veces que empecé a creérmelas. Elena lo notó. No dijo nada, pero la casa adquirió un doloroso aire de espera. Evitaba su mirada. Disimular mi cansancio lo solucionaba todo. Al mismo tiempo, Daniel empezó a exigirme lo que yo no tenía el valor de darle. Dijo que no aceptaría ser mi descanso entre mentiras. Pidió mi presencia, mi futuro, mi nombre. Le respondí que ya formaba parte de mi vida. Me recordó que seguía siendo un secreto. Eso dolió más que cualquier juicio externo. Coleccioné símbolos de una vida oculta, una foto nuestra guardada en un libro, un perfume que perduraba en mi camisa, una llave de habitación barata, olvidada obstinadamente. Cada objeto era un recordatorio de lo que intentaba experimentar en los resquicios del día. El precio subía. El miedo, que siempre me había acompañado, se convirtió en ansiedad. Empecé a mirar por encima del hombro a cada rincón. En el trabajo perdí la concentración. En casa me convertí en un experto en esquivar el tema. Y, detrás de todo, una pregunta me rodeaba por todos lados. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo verían los niños a la mitad de su padre? ¿Cuánto tiempo fingiría Elena no darse cuenta? ¿Cuánto tiempo aceptaría Daniel migajas? El tiempo, implacable, lo llevó todo al límite. En la mesa familiar, aún oía el viejo guión. Mi madre repetía lo afortunado que era de tener una esposa como Elena. Mi padre declaraba que el respeto de un hombre viene de la familia. Asentí, atrapado en una silla que ya no me quedaba. Las frases de la infancia aún tenían poder, pero ya no podía obedecerlas. Sentía que una ruptura era inevitable. A donde quiera que miraba había pérdida. Si elegía el amor, me arriesgaba al juicio del mundo. Si elegía el rol, me perdería para siempre. Era como caminar por una cuerda floja tendida sobre dos abismos. No supe cómo dar el paso definitivo en ese momento. Hice lo de siempre. Me dejé llevar por mis instintos. Pero la vida es paciente, pero no infinita. Un día, la cuerda cedió. Y cuando cede, el cuerpo aprende a caer como quiere o aprende a levantarse con lo que queda. La cuerda cedió en una noche que empezó normal. Elena estaba cortando fruta en la cocina cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Yo estaba en la ducha, vio que la pantalla se iluminaba y leía un breve avance con la hora y el número de una puerta. No había escena allí, solo había un nuevo silencio, de esos que mueven los muebles sin empujar nada. Al salir de la ducha, encontré una sonrisa que no era una sonrisa. Era un gesto de advertencia. Me vestí, inventé una reunión que no existía y me fui. Ella esperó unos minutos y también se fue. Después supe que aparcó a 2 manzanas de la dirección, que observó la discreta fachada, que entró por un lateral como si pisara terreno conocido, que se miró en el espejo del ascensor y no reconoció su propia cara. A las 6 en punto la puerta se abrió y Daniel salió primero. Pasó junto a ella sin darse cuenta. Aparecí poco después, ajustándome el cuello con la prisa culpable de quien se esconde. Al verla, se me quedó paralizado todo el cuerpo. Bajé con ella en el ascensor sin decir nada. Volvimos a casa en silencio. Sentí que todo el coche se convertía en una sala de interrogatorios. Dentro, sobre la mesa del comedor, Elena colocó lentamente el anillo.
la nota con el número de la habitación y aquella vieja llave que había encontrado meses atrás y que guardaba escondida, como quien guarda una pregunta. No hubo gritos, hubo precisión. Quería la verdad sin alboroto. Intenté ofrecer fatiga laboral. Ella me devolvió la presencia. Por primera vez comprendí que ya no había espacio para mi teatro escolar. Le dije su nombre. Le dije que no había empezado esa noche. Le dije que mi cobardía era tan vieja como mi miedo. Fue a la estantería, cogió un libro viejo y lo abrió por una dedicatoria que conocía. No había necesidad de quejarse. El solo hecho de poner la frase delante de mí me hizo ver el hilo que había seguido desde los 20. No me pidió que me fuera de casa. Simplemente me pidió que escapara del laberinto. Me preguntó cómo pensaba hacerlo. Me pidió orden, plazos, pérdidas asumidas y mi nombre escrito completo. Sentí que había llegado el momento de dejar de dar explicaciones y empezar a escribirme a mí mismo. Sonó el timbre. Cuando abrí, Daniel estaba allí. Cansado, modesto. No había venido a pelear. Había venido a escuchar. La escena no era como una telenovela, era como la vida misma. Los tres nos sentamos. Me coloqué en el centro de lo que había creado. Dije que amaba a Daniel y a Elena de forma incorrecta, llena de retraimiento y miedo. Sabía que el amor equivocado lleva al dolor. Ellos entendieron la frase de otra manera, pero lo comprendieron. Elena entonces propuso un comienzo concreto. Al día siguiente, iría con ella a la reunión del colegio, porque la vida de un padre no se detiene, y esa noche escribiría sin poesía mi verdadero plan. Tomé papel y bolígrafo. Quería escribir un plan, pero la palabra que salió fue la verdad. Anoté los pasos con líneas simples. Hablar con los chicos sin demora, informar a mi familia no a través de terceros, sino con mis propias palabras. Buscar terapia y tratar el miedo como miedo, no como moralidad. Organizar la separación con respeto, sin atajos que desgarran a los niños. Hablar en el trabajo sobre la exposición y las consecuencias. Aceptar a Daniel desde las sombras. Al llegar a la línea que decía padres, me tembló la mano. No la taché. Dejé la escritura torcida, una marca de su peso. Al día siguiente, en la escuela, la coordinadora me preguntó si todo estaba bien. Elena respondió que estábamos reorganizando la familia. Escuché esa frase y sentí por primera vez que una verdad dicha con sencillez tiene el poder de sentar las bases. Esa noche llamé a los chicos a la sala. Dejé el anillo, el libro con la dedicatoria y el papel con la palabra verdad en el sofá. Hablé sin palabras. Les dije que su madre y yo íbamos a cambiar nuestra forma de ser familia. Les conté quién soy en este cambio. El mayor me preguntó si me iba de casa. Elena me pidió que me quedara. Dije que amaba a un hombre. Dije que lo oculté por miedo, no a ellos, sino al mundo y a mí misma. Guardaron silencio. No había desesperación. Había miedo. El mayor me pidió que no mintiera más. El menor se apoyó en el brazo de su madre. Prometí presencia. La presencia es lo opuesto a la desaparición. En el trabajo, el gerente quería saber sobre la exposición. Habló de clientes y escaparates. Le dije que el rendimiento no le teme a la luz. Me respondió, sigamos. Entendí el código, pero no acepté la restricción. Salí de la sala sintiéndome más ligera por dentro y más pesada por fuera. Al mismo tiempo, circularon mensajes en los grupos del barrio. Una foto mía con Daniel en el pasillo de una tienda se convirtió en el tema de conversación de un portero. El ataque previsible siguió. Luego vino la defensa inesperada de gente que ni siquiera conocía. Elena grabó un breve mensaje de audio en el grupo de madres diciendo que en casa trabajamos con honestidad y que los chicos estaban bien. Estaba orgullosa de ella. El mundo tiene cabida para más de un tipo de valentía. Fui a casa de mis padres. Mi padre me recibió con la fuerza de su apellido. Dijo que podía resolverlo todo, diciendo que era un malentendido. Dije que no. Dije que las mentiras desgarran familias. Mi madre lloró con cuidado, como si temiera hacer ruido. Luego subimos al ático. Mi padre me enseñó una foto antigua con una inicial al dorso. M. Dijo un nombre. Mario. Comprendí que mi padre también aprendió a sobrevivir en silencio y que la piedra que sentía en él podría haber nacido del golpe que recibió en su juventud. Vi que mi historia no vivía sola. Reconocí en su silencio el mapa de la mía. Regresamos a la cocina y Daniel estaba lavando platos junto a mi madre.
Mi padre me miró y en lugar de echarme, me ofreció comer. En un momento dado mencionó que el domingo habría pollo con farofa. No dijo ven, pero la frase fue una invitación pícara. Al salir, mi madre envolvió un pastel y metió un tarro de mermelada en la bolsa. Mi padre me dio un sobre con cartas viejas y recortes de periódico. Dijo que no era una herencia, sino una advertencia. Lo entendí. La vida había dejado a mucha gente fuera. La mía no. Necesitaba ser recortada de nuevo. De regreso, paré en el mercado con Daniel a comprar cosas sencillas para el apartamento que había alquilado. Paños de cocina, un escurridor, bombillas. Intercambiamos miradas de reojo y un comentario en voz baja que denotaba asco. Sentí la vieja necesidad de encogerme. En cambio, respiré hondo y continué. Guardé la compra en el maletero como si practicara un nuevo gesto. Llegamos a casa y noté que la casa ya tenía un aire diferente. No era cómoda, estaba vacía. Elena vino esa noche para organizar el horario de los chicos. Me miró y me dijo que cumplía mi promesa. Dijo que todavía necesitaba hablar conmigo, incluso cuando nadie la veía. Respondí que había empezado esa mañana. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era el hermano de Mario. Dijo que tenía cartas escondidas y quería entregármelas. Sentí que la historia de mi padre me conmovía, no para aliviar la culpa, sino para contextualizar el miedo. Al colgar, Daniel me preguntó, con la mirada, si estaba bien. Dije que sí, y que por primera vez vivía sin un escondite. Sonrió levemente. Dijo que un hogar se construye poco a poco. Acepté. Fuimos a preparar café. Si has llegado hasta aquí, por favor, comparte algo en los comentarios. Podría ser valentía, podría ser presencia. Este simple gesto ayuda a difundir el mensaje a quienes necesitan saber que la vida mejora cuando se revela la verdad. Si esta historia te resuena, dale a me gusta y suscríbete. Así apoyas este espacio y me ayudas a seguir compartiendo historias que alivian el peso del silencio. En los días siguientes, la nueva casa se llenó de sonidos desconocidos. El ruido del pasillo por la mañana, la bocina del vendedor de pan, el vecino sacando la basura a las 9 en punto. Daniel y yo empezamos a mapear estos sonidos como quien aprende a escuchar un idioma. Al mismo tiempo, sentí que el viejo lenguaje del miedo intentaba regresar. Era como si una mano me jalara de vuelta cada vez que pensaba en contarle a alguien otra parte de la historia. Escribí en el papel lo que ya había hecho y lo que quedaba por hacer, como si el papel mismo fuera un puente entre lo que había prometido y lo que aún me debía. La llamada del hermano de Mario me daba vueltas en la cabeza. Quedé con él en una panadería sencilla, de esas que huelen a café de filtro y pan recién hecho. Llegué temprano. El hombre tenía la misma barbilla que mi padre, pero su mirada era más ligera. Dejó un sobre la mesa y dijo que esas cartas eran fragmentos de un tiempo inocultable. Lo abrí con cuidado. Leí frases cortas sobre pescar al atardecer, sobre risas que necesitaban encajar en las sombras, sobre dos personas que intentaban existir sin nombre. Sentí una opresión que no era solo de mi padre, era mía también. En un momento dado, escribió que la risa sin dueño es libertad. Me quedé allí, con la página en la mano, y comprendí por qué la voz de mi padre se endureció el día que le dije quién era. El hombre a mi lado habló con franqueza. Dijo que no quería reabrir heridas, solo quería restaurar recuerdos. Le di las gracias. Salí de la panadería con un regalo y una responsabilidad. Regresé al apartamento y dejé las cartas sobre la mesa. Daniel las leyó en silencio. Luego dijo que la valentía es un legado que se puede recuperar cuando uno decide. Asentí. Esa misma noche le escribí una carta corta a mi padre. No era una exigencia, era una invitación. Le dije que quería mostrarle algo que pudiera calmar la dureza de su mirada. Le dije que le traería las cartas el domingo si quería. Pulsé enviar y sentí que mi corazón latía con un ritmo extraño. El teléfono respondió con un mensaje que cabía en una sola línea. Tráelo. En el trabajo, los ajustes llegaron oficialmente. Me reasignaron a un equipo menos visible. No parecía un castigo claro, pero el mensaje estaba ahí. Decidí que no malgastaría energía intentando adivinar la intención. Dedicaría mi energía a cumplir con mi deber. La analista más nueva, la misma del ascensor, pasó por mi escritorio y me preguntó si quería ayuda con la transición. Acepté. Trabajamos juntas durante horas. A última hora de la tarde,
Me dijo que tenía un hermano y que sabía cómo la palabra verdad cambia las cosas. Sonreí abiertamente. Dijo que el cambio duele como un músculo que se reutiliza. Ella lo entendió. En casa, mi rutina con Daniel empezó a tomar forma. Compartíamos café, una lista de la compra en la puerta del refrigerador y la costumbre de preguntarnos qué tal les había ido el día sin miedo a la respuesta. A veces discutíamos por nimiedades, el lugar de la toalla, la hora de la cena, mi costumbre de retirarme cuando la conversación se desviaba hacia el pasado. Él decía que me amaba por completo, incluyendo las partes que aún se escondían. Yo le respondí que estaba reaprendiendo a centrarme en mi propio cuerpo cuando el mundo me observaba. Tras cada roce, llegaba una pausa suave, como si nuestra casa también necesitara silencio para acomodar sus muebles. Con Elena, la logística de la separación se convirtió en un mapa y un calendario. Nos sentamos una tarde a dividir semanas, vacaciones, citas, reuniones escolares. Ella aportó una calma práctica que aprendí a admirar de una forma nueva. En un momento dado se detuvo y dijo que el respeto no es un sentimiento, es una práctica repetida. Eso se me quedó grabado. Me lo repetí como quien memoriza una nueva dirección. Cuando salí de la vieja casa esa noche, los chicos me acompañaron a la puerta. El mayor preguntó si podía venir a ver el apartamento el sábado. Dije que sí, que había una ventana con ruido de la calle y pastel de la panadería de la esquina. El menor preguntó si podía llevar los cochecitos. Le dije que la casa también era suya. Los vecinos, como en cualquier barrio, tenían voces diferentes. El hombre de la gorra se mantuvo amable. Me recibió en el ascensor y me preguntó por el trabajo sin mirarme 2 veces. Otros apartaron la mirada, algunos susurraron. Un día, apareció una nota debajo de la puerta. Era de una residente del 3er piso. Escribió que había visto fotos en el grupo y que no estaba allí para juzgar. Simplemente quería decir que su hijo adolescente estaba confundido y que tal vez un café le vendría bien. Respiré hondo y respondí con cuidado. Dije que no tenía receta, pero que sí sabía escuchar. Quedamos en hablar. Cuando la vida abre ventanas inesperadas, es mejor no cerrarlas por miedo al viento. En terapia comencé a identificar claramente mis miedos. Hablé del chico que aprendió a encajar, del joven que pensó que el matrimonio sería una tapadera, del adulto que finalmente decidió quitarse la tapadera y presumir. La terapeuta a veces me pedía que describiera escenas con detalle, como el sonido de la puerta de la casa de mis padres, la luz en el pasillo del motel, la textura del papel con las letras. Me di cuenta de que la verdad también reside en los pequeños sonidos. En una sesión, me preguntó cómo reaccionaba mi cuerpo al tomar la mano de Daniel en público. Dije que sentí una opresión en el pecho, pero no la solté. Sonrió y dijo que la valentía se mide en segundos repetidos. Guardé la frase como quien guarda una herramienta. Llegó el sábado y los chicos vinieron a ver la casa nueva. Abrimos cajas juntos. El más pequeño eligió un estante para los coches. El mayor quiso poner la mesa con Daniel y se rió cuando la llave se cayó por arriba. Los observé a ambos y sentí una alegría sencilla, de esas que no necesitan explicación. Fuimos a la panadería. El dependiente nos miró a Daniel y a mí como si estuviera haciendo matemáticas, pero simplemente nos preguntó si queríamos zumo o café. El más pequeño eligió chocolate caliente y se ensució el bigote. Era algo común. Ojalá la vida usara esa palabra más a menudo para nosotros. Común. El domingo le llevé las cartas a mi padre. Me recibió con la misma rigidez de siempre, pero la mano que sostenía el sobre temblaba un poco. Nos sentamos. Leyó despacio. En un momento dado, se detuvo y se llevó la palma a los ojos. Guardé silencio. Mi madre, desde la puerta, respiró como si se aliviara un viejo dolor. Cuando terminó, simplemente dijo que era tarde para ciertas conversaciones, pero que no quería perdérselas. Le dije que aún quedaba tiempo. Me preguntó si Daniel vendría a la siguiente comida. Dije que sí, sí era bienvenido. Tardó un segundo más que antes en aceptar. Fue la segunda más larga de mi año. Ese mismo fin de semana, el grupo de la calle reavivó sus comentarios desagradables. Alguien reenvió la foto del supermercado con un mensaje de texto llamándome una vergüenza para el barrio. Respiré hondo y dejé el teléfono sobre la mesa. Elena envió un mensaje que me sirvió de escudo.
Escribió al grupo de la escuela diciendo que los chismes no crían a los niños, la presencia sí. Entonces, el hombre de la gorra publicó una frase sencilla en el grupo del edificio. Bienvenidos. Si necesitan azúcar, 302. El silencio que siguió fue el mejor tipo de silencio, el que acorta la distancia entre las puertas. En el trabajo, el nuevo equipo empezó a prosperar. Descubrí que mi talento para resolver problemas se debía precisamente a que había pasado años gestionando laberintos. Sabía desenredar nudos sin romper ningún cable. Una tarde, la directora de un cliente me llamó para charlar. Estaba listo para la pregunta capciosa. Habló de plazos, costes y finalmente dijo que había visto mi nombre circulando en los rumores del sector y que lo importante allí era la entrega y el respeto. Le di las gracias. Salí de la sala con una sensación inusual. Hay más en el mundo de lo que mi mente entrenada imagina. Esa noche, Daniel y yo celebramos con algo sencillo. Tomamos café en el porche. Leí en voz alta un fragmento de una de las cartas de Mario, la de la risa sin dueño. Daniel apoyó la cabeza en mi hombro y dijo que la risa con nombre también es libertad. Lo entendí. Toda mi vida había querido pasar desapercibida para no ser lastimada. Ahora quería ser vista para poder existir plena. En la oscuridad de la calle, un perro ladró, un niño rió, pasó una motocicleta. La noche no era silencio, era compañía. Al acostarme, pensé en todas las conversaciones que aún me aguardaban, con los chicos, sobre la amistad y el respeto, con Elena sobre las siguientes etapas de la separación y sobre nuevos hogares para albergar citas y recuerdos, con mi padre sobre la foto recortada y un domingo con pollo y risas que no necesitaban ocultarse. Conmigo mismo, sobre la paciencia para no convertir cada paso en una prueba. La verdad no requiere demostraciones, exige constancia. Si te identificas en alguna parte de este viaje, cuéntamelo en los comentarios con una sola palabra. Puede ser presencia, puede ser un camino. Este simple gesto ayuda a llevar la historia a quienes aún necesitan un impulso de valentía. Si esta historia te resonó, dale a me gusta y suscríbete. Así es como mantienes vivo este espacio y ayudas a otros a respirar más. Allá del silencio. La semana siguiente, empecé a probar algo que mi terapeuta me había pedido: ocupar mi lugar sin pedir permiso. No se trataba de dar un discurso en el pasillo, ni de desafiar a desconocidos. Era algo más pequeño y difícil: llegar a los lugares sanos y salvos. En el supermercado no apartaba la mirada cuando alguien me observaba. En la calle, caminaba de la mano con Daniel, a un ritmo normal, ni apresurado ni lento. En el trabajo, respondía con calma cuando alguien hacía un chiste malo, sin chocar pero sin reírme. El resultado fue curioso. La realidad no se convirtió en un mar de afecto. Hubo susurros y caras feas, pero también hubo espacios que se abrieron en silencio, como puertas mal abiertas que se revelan cuando dejamos de caminar de lado. Con los niños, quería crear una rutina que no se sintiera como una visita. Quedé en recogerlos del colegio 2 veces por semana. De vuelta, paramos en una placita. El más pequeño perseguía palomas. El mayor me contó un proyecto de ciencias. Escuché y respondí sin ofrecer soluciones prefabricadas. Descubrí que ser padre, ahora, se trataba mucho menos de actuar y mucho más de estar presente. Cuando ambos vinieron a dormir al apartamento por primera vez, fuimos juntos al mercado del barrio. Ellos eligieron cereales, yo fruta, Daniel pasta. La noche terminó con una pelea de almohadas alocada y una conversación en susurros en el pasillo sobre el miedo a la oscuridad y a las bombillas fundidas. Me di cuenta de que la nueva casa empezaba a tener un recuerdo. Mi relación con Elena adquirió una nueva dimensión. Seguimos hablando de calendarios, médicos y la escuela. Pero también intercambiamos mensajes breves sobre cosas sencillas. Me envió una foto de Pedro leyendo, diciendo que intentaba comprender cómo las letras se encajan y se convierten en el mundo. Le respondí con una foto del cuaderno donde escribí la palabra verdad por primera vez sin temblar. Una tarde, su abogado me pidió documentos. Los revisé rápidamente sin presionar los plazos. Elena se dio cuenta y dijo que el respeto también es importante y que debemos cumplir los acuerdos sin pretensiones. Acepté. Estábamos aprendiendo a no usarnos mutuamente como instrumentos de culpa. En medio de todo esto, el barrio creó otra ola de rumores.
Alguien publicó en el grupo que me habían despedido por mi estilo de vida. No era cierto. Antes de que pudiera decidir si responder, la directora del cliente escribió públicamente que mi trabajo seguía, igual y que los chismes no pagan las cuentas. Respiré aliviada y le envié un agradecimiento directo sin dar muchas explicaciones. El hombre del sombrero regresó con su clásico mensaje: si necesitas algo dulce, 302. Sentí que las pequeñas alianzas silenciosas pueden salvar días enteros. El encuentro con el hermano de Mario seguía resonando. Me envió otro mensaje con 3 fotos antiguas. En una de ellas, mi padre aparecía con el bajo de los pantalones mojado, riendo con una ligereza que nunca antes había visto. El pie de foto era una M apenas dibujada. Le llevé las fotos a mi padre el domingo. Se tomó un momento para mirarlas. Cuando lo hizo, no dijo nada durante varios segundos. Luego soltó una frase simple: nos reímos de la misma manera. Comprendí que, por primera vez, mi padre se veía reflejado en mí de una manera que no era solo dolorosa. Mi madre preparó café, puso el pastel de calabaza en la mesa y preguntó por el calendario de los nietos. La vida se asentó en el borde del plato. En terapia trabajé en un punto que me frenaba sin darme cuenta: la costumbre de disculparme por existir. Anoté frases que decía sin pensar: disculpe la molestia. Un momento, no se preocupe. El terapeuta me pidió que las cambiara por otras. Gracias por escucharme. Necesito tiempo. Merezco estar aquí. Al principio me pareció presuntuoso. Después de una semana, se convirtió en una forma de respirar. Noté el cambio cuando, en una reunión, un compañero intentó interrumpirme a media frase. En lugar de callarme, dije que terminaría mi argumento y luego escucharía el suyo. Nadie murió. La conversación continuó. Las pequeñas cosas mueven grandes cosas. Con Daniel, nuestra relación evolucionó a su manera. Él es hijo del ruido y la gente. Yo soy hija del silencio y las barreras. Cuando le apetecía invitar a sus amigos a cenar, me paralizaba. Pensaba que los vecinos comentarían, que la calle oiría, que el mundo entraría por la ventana. Me abrazó y me dijo que la casa siempre sería nuestra, nunca una trinchera. Acordamos una cita corta y tranquila con 2 parejas. Nos reímos en la cocina, quemamos tostadas y hablamos de películas tontas. Descubrí que la felicidad ordinaria es lo más revolucionario que he experimentado. Después de que se fueran, me senté en el suelo y lloré en silencio. No era dolor, era el antiguo alivio que abandonaba mi cuerpo. También hubo un susto. Al volver del cine, un chico pasó junto a nosotros y dijo algo grosero. Por reflejo, solté la mano de Daniel. 2 pasos después me di cuenta. Volví y la volví a agarrar. Me palpitaba el pecho, tenía el estómago frío, pero no la solté. El chico ni siquiera me miraba. Esa noche me quedé en la cama, con el cuerpo ardiendo de miedo y coraje a la vez. Se lo dije en terapia. El psicólogo dijo que el coraje no borra el miedo, lo desplaza. Repetí la frase como quien aprende a rezar. Poco a poco, los chicos se acostumbraron al nuevo mapa. El mayor me preguntó si podía invitar a un amigo a dormir en 1900 casa. Dije que sí, siempre y cuando habláramos primero con su mamá. Le contó a su amigo que vivía con Daniel. El chico respondió que quería saber si había videojuegos. Me reí. La vida real a veces es así de simple. El menor quería pegar un dibujo de 3 personas, 2 casas y 2 corazones encima de mi habitación. Dijo que era para que nadie lo olvidara. Le prometí que no lo olvidaríamos. En el trabajo, el nuevo equipo conectó. La analista de ascensores y yo colaboramos en un proyecto difícil. En un día ajetreado, me habló de su hermano, algo que aún no me había contado en casa. Le dije que cada uno tiene su tiempo y que forzar las cosas puede doler. También le dije que, llegado el momento, tener a una persona sincera a tu lado lo cambia todo. Sonrió y me respondió que yo era esa persona. Regresé a casa sintiéndome ligera. Se lo conté a Daniel. Me dijo que estaba aprendiendo a usar mi historia como un faro, no como una armadura. Me gustó la imagen. Al llegar al final de este pasaje, me doy cuenta de cómo los pequeños gestos devuelven la vida al cuerpo. Dejar de disculparse por existir. Cumplir promesas sin convertir cada tarea en penitencia. Reír en la cocina con verdaderos amigos. Agradecer públicamente a quienes te defienden sin ser el centro de atención. Mostrar viejas cartas a un padre que tuvo que ser convertido en piedra
y sin embargo, mantuvo una sonrisa dentro de la piedra. Elegir, día tras día, no soltar. Si en algún momento de esta historia te reconociste, cuéntamelo en los comentarios con una palabra. Podría ser un lugar, podría ser la totalidad. Este simple gesto ayuda a acercar esta historia a quienes aún caminan con la cabeza gacha. Y si este video te hizo bien, dale a me gusta y suscríbete ahora. Así es como mantienes este espacio y ayudas a otros a respirar fuera del silencio. En la semana en que la rutina parecía echar raíces, un hilo latente despertó. Daniel me dijo que su madre quería conocerme. Habló con sencillez, pero sentí el peso de la invitación. Había estado practicando mi valentía en la calle, en el trabajo, con mi padre. Necesitaba enfrentarme al espejo de quien crío al hombre que amo. Llegamos un sábado por la tarde, un patio lleno de plantas y aroma a pastel. Me recibió con mirada atenta y mano firme. Al principio habló poco, luego me preguntó a qué le tenía miedo. Respondí sin rodeos: a fracasar de nuevo, a convertirme en una sombra dentro de mi propia vida. Asintió y dijo que Daniel siempre había sido un chico soleado, pero que incluso el sol necesita un techo cuando llueve. Entendí el mensaje. No basta con amar, hay que aprender a ofrecer refugio. Con los chicos, la logística se convirtió en una experiencia viva. Fui al ensayo de la función escolar. La maestra organizó a los padres en filas, y Elena y yo nos quedamos una al lado de la otra. Sentí que el público nos observaba como si intentara predecir una pelea. La función comenzó, y el más pequeño me miró de arriba abajo. Levanté la mano, él sonrió, y siguió la música. Al final una madre se acercó y dijo que admiraba nuestra calma. Retrocedió un poco y cambió de tema. Al salir, Pedro preguntó si Daniel quería acompañarnos a comer pastel. Miré a Elena. Ella dijo: «Vamos todos». Nos sentamos en la misma mesa, 4 servilletas, un jugo compartido y pocas certezas. Aún así, había una posible sensación de calma. En el trabajo, el cambio de equipo dejó claro que había pasado del escaparate al sótano. Un proyecto menos glamuroso, más trabajo, de mantenimiento. Podría haberlo interpretado como un castigo. Preferí llamarlo un respiro. Sin el foco de atención, logré entregarle un informe contundente a la analista de ascensores. Me contó que su hermano quería dejar la universidad después de una broma homófoba en clase. Le escribí con cuidado que la valentía también significa descansar y luego volver. No le di consejos para el escenario. Solo le dije que estar viva ya era suficiente acto político en un mal día. La ciudad, terca, seguía hablando de nosotros. Apareció un video corto en el perfil de un barrio. Daniel y yo tomados de la mano en el mercado. Los comentarios llegaron a montones. Hubo insultos, hubo chistes sin gracia, pero también hubo defensa. El hombre de la gorra escribió: «Deja que otros vivan». El director del cliente agradeció la defensa y borró 2 ataques. No hubo un final feliz cinematográfico, pero con cada respuesta lúcida, mi cuerpo aprendió a levantarse. En casa, les conté a los chicos sobre el video sin adornos. Les dije que los adultos también son el blanco de los niños grandes. El mayor dijo que prefería que su padre fuera el blanco del estornudo del perro. Me reí. La risa todavía cura. Un domingo, mi padre apareció en el apartamento sin avisar. Traía una bolsa de herramientas y una disculpa a la antigua. El vecino del 302 nos vio en el pasillo y nos ofreció un taladro. Entramos, y mi padre vio la nota adhesiva en la nevera con el calendario de los niños. La leyó en silencio. Preguntó por el Tinsitatiosein. Trabajo, por el alquiler, por el horno que horneaba torcido. Me di cuenta de que se estaba acercando al límite de la vida práctica. Al salir se detuvo en la puerta y dijo que el domingo siguiente habría pollo con farofa y que, si quería, podía llevar a Daniel. Lo hice. Primero atendió a mi madre, luego a los nietos, luego a Daniel y finalmente a él mismo. No fue una aceptación de telenovela, fue un gesto de paz. No todo fue viento en popa. Daniel y yo tuvimos una gran pelea un miércoles por la noche. Un asunto sin importancia, un cuerpo cansado, un viejo miedo con una nueva apariencia. Yo quería menos exposición, él quería menos censura. La pelea terminó en silencio y la puerta del dormitorio se cerró. Al día siguiente,
Mientras lavaba los platos me di cuenta de lo que me hacía daño. Todavía trataba el amor como algo que me podían arrebatar si cometía un error. Llamé a Daniel al balcón y le conté mi miedo, no para justificarlo, sino para responsabilizarme. Dijo que no quería un héroe, quería una pareja. Le propuse un pacto práctico. Un día al mes sería un día para revisar qué dolía y qué sanaba. Lo escribimos en un papel y lo pegamos en la nevera. Funciona como una vacuna. La terapia me ofreció otra clave. El miedo no desaparece con discursos, se va con la repetición de nuevos gestos. La psicóloga me pidió que enumerara escenas en las que mi cuerpo se encogía sin darme cuenta. Escribí: cuando alguien se ríe a carcajadas detrás de mí en la calle, cuando llega un mensaje del grupo familiar, cuando veo una foto de hombres siendo golpeados. Para cada escena propuse un movimiento sencillo: respirar despacio, responder solo cuando quiero, donar dinero a una ONG que apoya a las personas. No iba a salvar el mundo, pero era mi manera de recuperar la autonomía cuando la espiral me llamaba. Empecé a correr temprano por la mañana, no para convertirme en atleta, sino para controlar el ruido. Daniel me acompañó las 2 primeras semanas y luego siguió, durmiendo, riéndome de mi viejo reloj. Un día de lluvia ligera me di cuenta de que ya no buscaba testigos, simplemente corrí. Paré en el parque y les envié una foto a los chicos con la graciosa descripción de un papá divirtiéndose. El más pequeño respondió con un dibujo de un hombre corriendo. El mayor escribió: papá, guarda el aliento para el partido del sábado. Lo guardé. También tenía una conversación que le debía a Elena. Pedí hablar sin papel sobre la mesa. Le agradecí por mantener un espacio digno donde era fácil convertirse en una guerra. Dijo que enterarse de la M de mi padre la había hecho pensar en las vidas que mueren antes de despedirnos. Acordamos algo importante: cada uno tenía derecho a intentar ser feliz sin pedirle permiso al otro, siempre y cuando los niños fueran la prioridad. No fue una promesa de cuento de hadas, fue un acuerdo entre adultos. Cuando llegó el día del pollo con farofa, mi padre me contó la mitad de la historia, y por primera vez no le exigí la otra mitad. Comprendí que cada persona tiene su propio nivel de dolor. A la hora del café, mi madre le dio a Elena un frasco de mermelada de calabaza. Parecía un pequeño gesto. Era un puente. Daniel lavó las tazas y salió de la cocina como le gusta a mi madre. Ella lo notó. Guardó silencio, agradecida. Lo guardé en mi corazón. Hoy, al mirar el camino, veo menos fuego y más brasas buenas. La paz tiene un rostro sencillo. Es un padre que aprende despacio. 2 niños que crecen sin el peso de los secretos, una mujer que construyó una salida honesta y un amor que busca la rutina, no solo el fuego. Si alguna escena te conmovió, escríbeme en los comentarios con una palabra. Podría ser un camino, podría ser un refugio, y si este video te fortaleció, dale a me gusta y suscríbete ahora. Así ayudarás a que esta historia llegue a más personas que necesitan un empujón para salir de las sombras. El lunes por la mañana, un mensaje cambió el tono de la semana. El hermano de Mario escribió que las cartas estaban listas para que las recibiéramos. Leí despacio, como quien se acerca a un puente antiguo. Quedé con el hombre en una casa sencilla, con jardín de tierra y una silla en la acera. Daniel quería ir conmigo. Yo quería que fuera. Al llegar, el hombre abrió la puerta con una calma que parecía haber atravesado un diluvio. Me miró, luego a Daniel, y dijo que había guardado esas cartas por respeto a lo que no había podido decir en vida. Nos sentamos. Las cartas estaban escritas en papel amarillo y eran frases cortas. Había un mensaje de pesca, una cita para ir al cine, una frase que decía que reír juntos era el único lugar seguro. Reconocí a mi padre entre los puntos suspensivos. El hermano de Mario me contó que había sufrido, que se había casado joven para encajar, que había hecho bromas en la mesa y llorado en el porche. Al despedirnos, me puso el sobre en las manos, como si me devolviera un apellido. Salí con cuidado de no derramar nada del pasado en el suelo. Primero le enseñé las cartas a mi madre. Ella sostenía el papel como si abrazara su propia juventud. No había celos. Había luto por un mundo que no permitía elección. Mi padre estaba de pie, con la mirada fija en un viejo marco en la sala. Leí en voz alta una nota sobre el río. Cuando terminé, dijo que nunca aprendió a nombrar lo que sentía sin culparlo.
No pidió perdón, no lo necesitaba. Le toqué el hombro y le dije que aprendería a nombrarlo aquí, mientras estuviera vivo. La frase abrió una ventana en mi hogar. Los niños recibieron la noticia de las cartas con respetuosa curiosidad. El mayor preguntó si podía leer un pasaje. Elegí una línea sencilla y la leí. Dijo que le gustaba cómo Mario escribía sin florituras. El menor quería saber si el abuelo dejaría de luchar contra el mundo. Respondí que tal vez simplemente cambiaría su lucha, que ahora la lucha era para ablandarse sin romperse. El niño asintió como si comprendiera por dentro. En el trabajo, la reubicación se volvió rutinaria. Me asignaron a un proyecto con menos locales y más clientes locales. Un taller de reparación de celulares necesitaba organizar su horario e inventario. Me senté junto al dueño, un hombre bocazas con dedos gordos para un teclado pequeño. Adaptamos un sistema sencillo. Al final me jaló del brazo y me enseñó una foto de su hijo con su novio. Me dijo que no se lo dijera a los clientes más gruñones, pero que en casa ya había aprendido a no perder gente por el ruido. Regresé a la oficina con la sensación de que la ciudad bajo tierra ya sabe más de lo que aparenta. Con Elena seguimos afinando. Me pidió que le avisara cuando Daniel recogiera a los niños, para que no fuera una sorpresa en un mal día. Acordamos avisarnos mutuamente cuando circulara una foto o un comentario en el barrio, para proteger a los niños con una conversación antes de que llegaran a la escuela. Me costó tener que idear planes de emergencia para cosas sencillas, pero la vida real requiere cinturón de seguridad. Y los cinturones de seguridad no impiden respirar. Una tarde, me encontré con mi vecino del 302 en el ascensor. Llevaba una sartén cubierta con un paño. Dijo que su esposa había hecho pastel de maíz y le había sobrado un trozo. Me preguntó por mi padre, el juego de Pedro, las cartas de Mario. Me puse a contarle detalles como si fuera un pariente mayor. Me escuchó, se rascó la barbilla y dijo que cada barrio tiene un puente. El problema es que mucha gente cruza con los ojos cerrados. Me reí. Guardé el pastel. Lo compartí con Daniel. Las cosas sencillas te dan fuerza. Daniel y yo seguimos practicando la luz. Un sábado en el mercado, un joven comentó en voz alta que era presumido. Daniel respiró hondo y continuó. Sentí que la ira me invadía, pero recordé mi pacto con la terapeuta. No di una clase, no di un discurso. Simplemente caminé de la mano. En la esquina, un niño nos sonrió y nos mostró un dibujo de dos monigotes. La madre jaló a su hijo del brazo y luego regresó solo para susurrar que estaba intentando aprender juntos. Le respondí que nosotros también. En casa, establecimos nuestro propio inventario de paz. Una pizarra en la pared para anotar lo que funcionaba. Cenar sin celulares en la mesa. Una noche a la semana para ver una película divertida. Una tarde al mes para visitar a la madre de Daniel. 2 almuerzos dominicales con mis padres. Y cada 2 semanas, una conversación con Elena sobre los cambios de la semana. Cuando una regla se volvía demasiado, la ajustábamos. No era una guía para la pareja ideal. Era una guía para quienes quieren seguir juntos. La terapia me trajo una tarea que cambió las cosas. Escribirme una carta de hace 10 años. Me senté de madrugada y la escribí sin adornos. Hablé del miedo que se alimenta del silencio. Hablé de la valentía que no es una etapa, sino la repetición. Hablé de Daniel, que vale la pena la rutina, y del padre que tardará, pero abrirá la puerta. Al final, me pedí a mí mismo que no esperara la escena perfecta para empezar a vivir. La leí en voz alta en la siguiente sesión. Me escuché. Me comprendí de una manera nueva. Llegó el cumpleaños del mayor. Hicimos una pequeña fiesta con pizza y refresco. Elena organizó las fotos, yo me encargué de la música y Daniel se quedó en la cocina con mi madre. Mi padre llegó con un regalo sencillo y una nota para su nieto. Que tengas el coraje que yo postergué. El niño la leyó, miró a su abuelo y lo abrazó sin rechistar. La habitación quedó en silencio por un segundo que pareció un año. Una noche lluviosa, el hermano de Mario me envió un último mensaje. Dijo que había encontrado una foto completa, sin recortar, de su padre y Mario junto al río. Dijo que solo se la daría a mi padre si quería verla. Se la enseñé con cuidado. Mi padre pidió 2 días. Al tercero llamó a mi puerta. Entró, se sentó y dijo que estaba listo para ver la mitad de su vida que siempre había quedado fuera del marco.
Abrimos la foto en la mesa. Lloró en silencio. Le tomé la mano, y en ese gesto sentí al hombre que me crió respirando por fin con el mismo tamaño que su propio pecho. Si te identificaste en algún momento de este capítulo, cuéntamelo en los comentarios con una sola palabra. Podría ser un puente, podría ser un soplo de aire fresco. Este gesto me demuestra que esta historia te ayuda a levantarte. Y si este video te hace sentir bien, dale a me gusta y suscríbete. Así, el mensaje llega a quienes aún caminan con los ojos cerrados sobre su propio río. El lunes por la mañana, me desperté con la casa oliendo a café y a nuevos ánimos, pero el mundo no cambia porque haya dormido mejor. Cambiaron mi proyecto en el trabajo, quitaron mi nombre del expositor y me pusieron en una habitación más pequeña, con tareas mediocres. El gerente sonrió educadamente, habló de reajuste y experiencia, esas palabras que suenan a papel de regalo. Firmé lo que había que firmar y me quedé con lo que había que quedarse, mi columna vertebral. Llegué temprano a casa y encontré a Daniel arreglando una estantería torcida. Me miró rápidamente, comprendió y me ofreció silencio. No me sermoneó, me dio espacio. La estantería quedó nivelada, yo también. Esa tarde llamé al hermano de Mario. Quedamos en vernos en una vieja panadería, en una calle donde el tiempo aún transcurre despacio. Llegó con un maletín desgastado y la mirada de quien ha protegido el sol durante años. Me entregó las cartas y una libretita. Dijo que no quería que murieran en una caja de cartón. Las hojeé con manos cálidas. Había notas sobre pesca, risas al final del puente, planes para una vida que nunca supieron cómo nombrar, ninguna palabra prohibida. Y aún así, todo estaba dicho. Prometí que me ocuparía de él. Asintió y antes de irse, me tocó el hombro. Tu padre era un hombre completo, hasta que le arrancaron los pedazos. Llévale esto. De regreso, me senté en el sofá con Daniel y abrí el cuaderno. Al principio había una frase: cuando me río contigo, el mundo se une por un minuto. La leí en voz alta. Daniel apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así un rato, cada uno abrigando lo que podía. Al día siguiente, llevé las cartas a casa de mis padres. No les avisé con antelación. Mi madre abrió la puerta con su delantal manchado de harina y al ver la carpeta, llamó a mi padre sin decir su nombre. Llegó despacio, como si supiera el peso de una carpeta. Puse el cuaderno sobre la mesa. Dije, traje historia. No lo tocó enseguida. Simplemente acercó la cara, como si oliera un tiempo. Lo abrió por la primera página, leyó con los labios en silencio, y sus manos, que siempre habían sido de piedra, temblaron como un hilo. Mi madre me acercó una silla. Me senté. Mi padre cerró el cuaderno, respiró hondo y dijo en voz baja, me reí demasiado fuerte en ese puente. Entonces rió de verdad brevemente, como quien pone a prueba su propio cuerpo. Nos quedamos allí, los tres, devolviendo un nombre a lo que siempre había sido solo una inicial. Los chicos continuaron con sus rutinas y nuevas preguntas. El mayor pidió salir con Daniel y conmigo, solos los tres. Fuimos a una librería de segunda mano del barrio, esa que olía a páginas viejas y promesas baratas. Daniel señaló un libro de fotografía, y el chico lo abrió por un retrato de dos personas riendo en una calle cualquiera y dijo, me gusta cuando se ven así. No hubo juicio, solo un deseo de paz. Regresamos en metro, con el asiento de aluminio frío, y sentí que todo un mundo cabía en ese vagón. Elena, por su parte, empezó a dibujar su propia vida después de la muerte. Encontró un terapeuta, reorganizó su horario y salió a caminar con una amiga sin explicar de dónde venía ni a dónde iba. Un día, cuando fui a recoger a los niños, me recibió con el pelo recogido en un nuevo peinado y un ligero brillo. Dijo, hoy cociné sin contar el tiempo. La frase cabía en dos manos. Lo entendí. Su casa estaba aprendiendo una nueva melodía y me alegré de escucharla desde lejos. No todo era sereno. Una nota cobarde apareció en la entrada de mi edificio. Piensa en tus hijos. La letra era de alguien que nunca había firmado nada. El portero la dejó en mi buzón, sin mala intención. La leí, la doblé y la tiré. Al día siguiente, la misma caja contenía un pequeño paquete de pan dulce de la panadería de la esquina y una nota escrita en papel de cuaderno. Piensa en ellos viviendo con un padre completo. Firmado 302. Llamé para darle las gracias.
El vecino de la tienda abrió con su habitual sonrisa sin ceremonias. Dijo que no le gustaba la injusticia. Yo dije que tampoco. Me ofreció café. Lo rechacé por cuestiones de horario y acepté por gratitud. La terapia continuó enseñándome a vivir con mi cuerpo, no solo con la idea. La psicóloga me hizo practicar algo sencillo, respirar mirando hacia adelante cuando alguien cruza la calle. Pensé que era una tontería. Funciona. Un día, en el mercado, un niño susurró algo que no quise entender. Miré las naranjas, luego a Daniel, luego a mí misma. Respiré. Compré 2 plátanos más. A veces la verdad es solo eso, 2 pasos adelante y un poco de fruta. En el trabajo los rumores se calmaron cuando descubrieron que no me bajaba. La analista de ascensores me invitó a un almuerzo rápido y me habló de su novia. Dijo que tenía miedo de convertirse en una conversadora de pasillo. Le dije que el miedo no desaparece, pero aprende a caminar con nosotros. Regresé a mi escritorio con ganas de dar lo mejor de mí, no para demostrarle nada a nadie, sino porque mi nombre merece un trabajo decente. Los sábados el partido de Pedro se convertía en un ritual. Llevaba agua, una toalla y gritaba. El niño miraba hacia las gradas y me encontraba. A veces Elena se sentaba a mi lado. Hablábamos del calendario escolar, de la alergia del menor, de la carpeta de cartas que ahora dormía en mi casa. Allí no había guerra, había trabajo de adultos. Después del partido, un padre con uniforme formal se me acercó vacilante. Pensé que me iba a dar una paliza. Simplemente dijo, «Mi hermano es como tú». No, fui bueno con él. Gracias por quedarte. Asentí sin decir nada. No todos los gestos requieren un escenario. Los domingos adquirieron un nuevo significado. Volví a casa de mis padres. Llevé pan, 12 tomates y a Daniel. Mi padre abrió la puerta. No le pidió que se quedara en el umbral. Simplemente dijo, «El café está listo». Los 4 nos sentamos. Mi madre dando vueltas por la cocina como quien dirige una orquesta. El tema del día era el fútbol y el helecho en maceta que necesitaba más sombra. En un momento dado, mi padre le preguntó a Daniel por su madre. Me contó de una Navidad con lluvia y un techo con goteras sobre la mesa. Mi padre rió con ganas. Oí esa risa como la de alguien que recoge la lluvia en una taza seca. A última hora de la tarde, le entregué el cuaderno de Mario a mi padre. Le dije que podía quedárselo una semana. Lo sostuvo como quien recibe a un recién nacido. Al despedirnos, me llevó aparte y me dijo sin mirarme, «Ese chico de la foto no se fue por vergüenza. Se fue porque le gustabas». La pronunciación de tú sonaba como una oración. Comprendí que hablaba de mis hijos, de mí, de Daniel, de todos los que estaban sentados a la mesa. Abracé a mi padre. No era una ceremonia, era un cuerpo. Sé que muchos de los que me escuchan ahora llevan una libreta escondida en lo más profundo del corazón. Historias que nadie leyó, gestos dejados en el puente, nombres reducidos a iniciales. Si este cruce les resuena, dejen un comentario. Escriban presencia. Lo leeré y les recordaré que se mantengan en pie. Y si esta historia les ayuda a respirar con más libertad, por favor, denle me gusta y suscríbanse ahora. Puede parecer insignificante, pero así es como nuestra conversación llega a quienes aún viven confinados. Esa noche, después de cenar con los chicos, recibí un mensaje del hermano de Mario. Quería vernos de nuevo, esta vez con mi padre. Escribió que faltaba una foto en ese sobre, una foto entera. Lo leí en voz alta. Daniel se detuvo en la puerta del dormitorio. No dijo nada. Sentí un ligero temblor, de esos que anuncian una gran ola, no para derribarnos, sino para enseñarnos un nuevo ritmo. Respiré, respondí y dormí sabiendo que algunas historias empujan las paredes de la casa hasta que encajan. Estaba lista para abrir otra. El encuentro con el hermano de Mario fue una tarde tranquila. Llegué con mi padre. Llegó despacio, pero llegó. La panadería olía a vainilla vieja y a tazas que cuentan historias. El hermano de Mario ya nos esperaba con un sobre más grande que el anterior. Apretó con fuerza la mano de mi padre y ambos intercambiaron miradas como si se reconocieran sin necesidad de un pasado completo. Nos sentamos. Abrió el sobre con cuidado y sacó una fotografía que nunca había visto. El mismo puente, el mismo río, solo que ahora de una pieza, sin cortar. El brazo que faltaba en la cintura de mi padre estaba allí, y era el de Mario. Sus sonrisas
eran como el viento. Mi padre sostuvo la foto como quien sostiene agua. No lloró. Simplemente dijo, aquí todavía creía que el mundo no muerde. Mi hermano respondió, el mundo muerde, pero los dientes no son el destino. Y me acercó la foto. Tómala. Tu casa ahora necesita recibir lo que la nuestra escondió. Regresamos en silencio. En casa dejé la foto en la mesa junto al cuaderno. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, silencioso, con el respeto que había aprendido a practicar para encajar sin desaparecer. Mi padre se quedó mirando la imagen como quien aprende una palabra nueva a los 70. Llamó a mi madre y ella entró secándose las manos en el delantal. Miró, asintió y dijo, siempre supe que faltaba la mitad, solo que no sabía el nombre. Al rato, mi madre trajo café para todos, incluido Daniel, y mi padre, sin ceremonias, preguntó cómo era la madre de Daniel. Charlaron en privado. Nada de teorías. Noté que en casa de mis padres se movían los muebles sin hacer ruido. Al día siguiente, Elena me envió un mensaje. Voy a recoger a los chintos. Niños, nos vemos en el colegio. Cuando llegué se sentía más tranquila. De regreso me contó que había empezado un curso los sábados por la mañana. Dijo que quería aprender a cultivar plantas que aman la sombra y el sol. Sonrió al decirlo. Entendí el mensaje que no era un mensaje. Cada uno estaba descubriendo su propio jardín. En casa, los niños vieron la foto en la mesa. El mayor se acercó lentamente, como quien entra en una iglesia vacía, y dijo, así que el abuelo tenía un amigo que le sujetaba la cintura sin miedo. Dije que sí. Me preguntó si el abuelo iba a estar bien. Dije, va a ser sincero. Y la verdad da miedo, pero cura. El trabajo, que parecía haberme ocultado en una habitación estrecha, volvió a respirar cuando dejé de disculparme por respirar. Me ofrecí como voluntaria para un proyecto que nadie quería, un sistema viejo lleno de cables expuestos. Pasé noches rehaciendo el mapa, escribiendo explicaciones que cualquiera pudiera entender, capacitando a gente nueva. El equipo lo vio. Esas mismas voces susurrantes ahora pedían ayuda. El gerente me llamó y me dijo que sería bueno que presentara los resultados al comité. No me pidió que me escondiera, solo pidió resultados. Fui, cumplí. Al salir, la analista que me había dado las gracias en el ascensor me dio un papel con un dibujo rudimentario de dos personas sosteniendo un puente. Lo pegó en mi escritorio. Yo me lo pegué al pecho. Aún así, el vecindario no había olvidado cómo rascar. Una mañana, pintaron con aerosol la puerta del edificio con un insulto trillado. El portero, sintiéndose inocentemente avergonzado, me lo dijo en cuanto amaneció. Daniel y yo bajamos con un cubo y pintura. Un vecino ofreció un rodillo. Otro trajo lejía. En media hora, la pared había vuelto a ser pared. Alguien había escrito en letra pequeña junto a ella, casi en el zócalo, aquí vive gente. El 302 guiñó un ojo desde la ventana, con el pulgar en alto. Fiar intentó sentarse, pero no encontró silla. Mi padre, movido por un nuevo impulso, me invitó a pasear por su antiguo barrio. Fuimos al pequeño puente de nuestro pueblo. El puente que no es ese puente, pero es un puente. Se apoyó en la barandilla, se quedó mirando el agua poco profunda un rato y dijo, tengo celos de tu tiempo, unos celos buenos, el tiempo que te dejaron vivir. Le dije que quería tenerlo conmigo durante ese tiempo. Respondió que lo intentaría. Regresamos lentamente. En la puerta me pidió de nuevo el cuaderno de Mario. Quería copiar una frase. A última hora de la tarde me envió una foto, la dedicatoria reescrita pero ahora con otra línea debajo, su letra, temblorosa y firme. Yo también me reí con él, y todavía puedo reírme contigo. Un miércoles por la noche, la escuela organizó un grupo de discusión sobre cómo vivir con las diferencias. Mi hijo mayor me invitó. Fui. Me senté atrás, sin ganas de subir al escenario. Un niño dijo que había cambiado de clase por las burlas. Una madre dijo que había aprendido a no reírse de los chistes que hacen que la gente se encoja. Cuando el moderador abrió la clase a cualquiera que quisiera hablar, mi voz se apagó ante mi coraje. Hablé de lo invisible, de esta agotadora tarea de encajar en un aula donde las sillas se compraban para diferentes formas corporales. No hablé alto, hablé de cerca. Al salir, un profesor me puso la mano en el hombro y dijo que muchas cosas mejoran cuando alguien decide presentarse. Me fui a casa sintiéndome ligero y pesado,
como lo son las cosas que importan. Elena llegó un domingo con una plántula de helecho en una bolsa. Dijo que era para mi apartamento, porque aún olía a pintura y a nuevos comienzos. Daniel sonrió como quien acaba de recibir otra cubertería. El helecho estaba en la ventana, reflejando la luz de la mañana. La casa cambió de sonido. Más tarde, Elena me dijo que podría encontrarse con alguien. Habló sin suspenso, sin pedir permiso. La escuché. Sentí una punzada en el pecho que no era de celos ni de alivio. Era solo un cambio de guardia. Le dije que quería que fuera feliz. Ella dijo, yo también quiero eso. A partir de entonces, los domingos adoptaron un nuevo formato. A veces almorzaba con mis padres, a veces con la familia de Elena, a veces solo yo, Daniel, y los niños cocinando pasta con una salsa sencilla y riéndonos de la pulpa que salpicaba en el fuego. Mientras lavaba los platos, pensaba en Mario escribiendo sobre reír hasta que el mundo se arreglara por un minuto. Ahora eran minutos enteros. No, siempre pero cada vez más. Si estás escuchando y reconoces algo propio en este viaje, deja un comentario. Escribe puente. Leo y entiendo que seguimos construyendo un camino donde durante tanto tiempo solo había un salto. Y si esta historia te ayuda a respirar de otra manera, dale a me gusta y suscríbete ahora. Así nuestra conversación llegará a quienes aún necesitan ayuda para cruzar. Regresaré pronto, porque hay más verdad que compartir y quiero acompañarte. La semana siguiente empezó con el bullicio de la vida cotidiana. Me desperté temprano, preparé café, preparé el helecho que trajo Elena y observé a Daniel remover la sartén como quien toca un tambor para llamar a la mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Visitemos la ciudad de Mario el sábado. No era una petición, era un gesto de valentía. Dije que sí. Me envió otro mensaje corto. Quiero decir mi nombre completo allí. El jueves, mi hijo mayor le pidió a Daniel que fuera a ver el entrenamiento. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que sí, que estaba cansado de dividir su vida sentimental en diferentes horarios. Fuimos. Nos sentamos discretamente en las gradas. Un padre susurró, otro fingió no ver, una madre saludó bruscamente. Al terminar el entrenamiento, mi hijo llamó a Daniel delante del entrenador y dijo, «Este es el hombre que mi padre ama». El entrenador le estrechó la mano y habló de tácticas, como si el amor de alguien fuera parte del calentamiento. Vi allí un mundo que aprende despacio, pero aprende al fin y al cabo. En el trabajo me reasignaron de verdad. Menos atención, más confianza. El viejo proyecto con cables expuestos se convirtió en borrón y cuenta nueva, y el pequeño equipo que aceptó acompañarme empezó a brillar. Empecé a hacer algo que nunca antes había hecho, reconocer el mérito en voz alta. Nombres pronunciados en reuniones, nombres en correos electrónicos, nombres en la pizarra. Hay quienes respiran con más tranquilidad cuando su propio nombre se adhiere a lo que han construido. Un día la directora entró en la oficina y dijo que la entrega olía a equipo. Sonreí y la señalé. No me mencioné. Cuando se fue, la analista de ascensores me tocó el hombro y susurró, «Es de mi propiedad». El viernes, la asamblea del edificio. La agenda empezó con el sonido del motor de un ascensor y terminó con el graffiti en la pared de hacía 2 domingos. Pedí la palabra, no para dar un discurso, sino para proponer normas claras de convivencia. No un cartel bonito, sino algo práctico. Cualquier infracción en la zona común resultaría en una fiesta de limpieza el sábado, con café y pan con queso para quien hiciera la limpieza. La mitad de la gente se rió, pero nadie se atrevió a votar en contra. El vecino del sombrero dijo, «Oye, yo traigo el café». Al final el gerente del sindicato lo anotó en el acta. Caminé por el pasillo sintiéndome como si me hubieran tocado un músculo. El sábado, mi padre y yo salimos temprano. El pueblo de Mario estaba a 2 horas, con miles de extensiones de cañaverales y vacas que desdibujaban el horizonte en manchas blancas. Hablamos poco. Al llegar, el hermano de Mario nos esperaba en la plaza con una bolsa de tela. Nos condujo al cementerio, bajo la sombra de árboles que parecían contener el sonido de viejas conversaciones. Los 3 nos detuvimos ante una sencilla lápida. Mi padre respiró hondo, dijo Mario 2 veces, como si estuviera probando un puente, y luego una tercera vez a pleno pulmón. Contó en frases cortas lo que no se había atrevido a contarle a nadie. Yo no añadí nada. Mi hermano dejó la bolsa en el suelo. Dentro había cartas,
2 fotografías y un cuaderno con recetas de salsas que a Mario le gustaba preparar. Mi padre se rió de las recetas, lloró en silencio ante las fotos. Luego puso la mano sobre la lápida y nos dijo a ella y a mí: fui un cobarde, pero también un superviviente. Estoy aprendiendo a no ser solo eso. Regresamos a casa de mis padres con una serenidad renovada, de esas que no borran las marcas, solo dejan de restregar. Mi madre sacó un mantel viejo y lo puso sobre la mesa. Preparó pollo con farofa. Nadie habló de nada importante. Hablamos de apuntes, de una olla que hace ruido, de una nube que parece un perro. Finalmente, trajo una servilleta cosida con un retazo del viejo delantal de mi padre, bordada con una palabra: reír. Él sujetó el mantel con ambas manos y me miró, a mi madre, a la puerta por donde Daniel entraría el domingo siguiente. No dijo gracias. Dijo: vamos, vente. Domingo, los chicos llegaron a almorzar con Daniel y yo. Hicimos pasta con salsa de tomate. La dejé quemar un poco y nos reímos del olor a fiesta quemada. El más pequeño me preguntó si podía traer la foto completa de su abuelo para enseñarla en el colegio cuando estudiaran memoria. Dudé un segundo y luego acepté con la condición de que la sostuviera con ambas manos como si fuera de cristal. Lo prometió. Llamamos por video a Elena y le mostramos la cocina desordenada. Se rió y dijo que en el curso de plantas nos estaban enseñando que algunas especies prosperan en la sombra. Le respondí que estábamos aprendiendo a hacer lo contrario. El lunes, el grupo callejero regresó con una foto nuestra en el mercado, esta vez con comentarios de personas que aún prefieren la audiencia a la reunión. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, la sindicalista escribió: tema cerrado. La regla aquí es el respeto. Cerró el hilo. No era una guerra ganada. Era solo una persona diciendo que no volvería a malgastar su aliento con el mismo veneno. A veces eso basta para aclarar las cosas. A mitad de semana, recibí un correo electrónico del anterior gerente invitándome a entrenar a un nuevo grupo que llegaba el mes que viene. Me sorprendió. Escribió que había entendido que no se pierde un equipo diciendo la verdad, sino mintiendo. Acepté. En la primera clase, en lugar de empezar con detalles técnicos, empezamos con acuerdos sociales. Dije muy poco. Pedí a cada persona que nombrara una cosa que el equipo pudiera hacer para que nadie tuviera que fingir que no era quien era. La lista resultó bien y práctica. No reírse de chistes que dan vergüenza ajena, reconocer el mérito en voz alta, preguntar antes de asumir. Me llevé la lista a casa y la pegué en la nevera. La nevera se convirtió en un recordatorio de cómo caminar. Mi padre pidió cita con una terapeuta para hombres de su edad. Me llamó al salir y me dijo que la mujer le había preguntado qué quería dejar como legado a sus nietos. Respondió que quería dejarles valentía sin presunción y ternura sin vergüenza. Le dije que era mucho. Respondió que era poco comparado con el tiempo perdido. El domingo siguiente, cuando Daniel entró en casa de mis padres, mi padre lo llamó por su nombre sin reservas y le pidió que probara la farofa. Daniel la probó y dijo que le parecía un domingo de infancia. Mi padre sonrió desde un rincón. Mi madre, sin decir palabra, colocó la servilleta bordada en el regazo de Daniel. Las cosas estaban dispuestas con gestos que cabían en la palma de una mano. También hubo un tropiezo. Una tarde me encontré con mi antiguo compañero, al que le encantaba presumir en la cafetería del trabajo. Hizo una broma barata, de esas que intentan reducir a la gente a un cuerpo deforme. No di un discurso. Dije con calma: aquí no. Se rió torpemente y se fue. Un nuevo analista lo escuchó y me envió un mensaje después: gracias por cortar sin cuchillo. Me quedé con la frase: cortar sin cuchillo. Quizás eso es lo que aprendemos cuando decidimos existir a plena vista, sin una pelea que se convierte en espectáculo. Ahora, al final de este camino que aún no termina, miro la mesa y veo 3 objetos: la foto de cuerpo entero de mi padre y Mario, el cuaderno con la palabra verdad que lo empezó todo, y la lista del equipo pegada al refrigerador. Cada uno es una especie de luz, pequeña, pero insistente. Sigo escribiendo mi vida con Daniel a mi lado, con Elena descubriendo su propio jardín, con los chicos aprendiendo que el amor no derriba una casa, solo mueve paredes. Si esta historia te llegó y te abrió un poco el corazón, escribe Presenca en los comentarios. La leeré
y la seguiré. Confirma tu me gusta y suscríbete ahora, porque así esta conversación llegará a quienes aún cargan con el silencio como una pesada armadura. Continuaré con la secuencia para cerrar lo que necesita cerrarse con paso firme. El lunes por la mañana me desperté antes de que sonara el reloj. La cocina olía a café y a pasta del domingo aún en las ollas. Daniel cortaba fruta como quien afina un instrumento. Abrí la ventana y dejé que entrara la calle. Pensé en lo que ya se había dicho, en lo que aún faltaba por erguir, y sentí que mi cuerpo ocupaba su lugar de una forma nueva. Mi teléfono vibró con un mensaje del director. El grupo al que entrené tuvo un buen desempeño en su primera entrega. Felicidades por el ambiente que crearon. Sonreí para mis adentros porque la frase hablaba del trabajo, pero también de todo lo demás. El ambiente es lo que sembramos en el aire cuando dejamos de disculparnos por existir. El miércoles, Elena apareció con 2 cajas de la compra, una para mí y otra para ella. En una, tomates y cuadernos, en la otra, libros y plantones. Distribuimos cosas por el suelo mientras planeábamos vacaciones, citas con el dentista y celebraciones de aniversarios escolares. Nadie fingió entusiasmo, pero hubo cariño. Cuando se fue, dejó en la mesa una maceta con una planta resistente, de esas que sobreviven al descuido y al exceso de cuidados. Dijo, es bueno tener plantas que aguanten mucho. Comprendí la dedicación que se escondía en sus palabras. Respondí, gracias por aguantar donde yo no pude. Asintió. No hubo victoria, hubo cooperación. El sábado volví con mi padre al río en la ciudad de Mario, no para mirar atrás, sino para alinear la columna del presente. Llevamos flores sin listones y una botella de agua helada. Nos sentamos en un bloque de piedra y guardamos silencio el tiempo que el agua requirió. Mi padre pronunció el nombre completo de Mario, y esta vez su voz no vaciló. Luego me miró y dijo, con una precisión poco común en él, te vi. Las 4 palabras me rozaron el pecho como una mano cálida. No necesitaba una disculpa ni una bendición, necesitaba esas 4 palabras. Cuando nos pusimos de pie, mi padre sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo y me lo entregó. Era una lista de cosas que quería aprender poco a poco, a decir buenos días sin ponerse rígido, a hacer preguntas sin ponerse en guardia, a reír sin proteger la puerta. La guardé en mi cuaderno. Era un pacto entre hombres de diferentes épocas. Domingo, un gran almuerzo. Elena trajo a los niños y a su madre. Mi madre vino con dulces y cuentos. Mi padre puso el mantel a cuadros que siempre se resistía a cambiar. Daniel estaba de pie junto a la parrilla improvisada, asando salchichas con una seriedad que me hizo reír. La conversación fue tranquila, pero profunda. El mayor le pidió a Daniel que viera la presentación de ciencias la semana siguiente. El menor mostró un dibujo de la familia. Yo, Elena, él, su hermano, su abuelo con sombrero, su abuela con delantal y un hombre con barba a mi lado sosteniendo una plantita. Pegó la hoja al refrigerador con 2 imanes torcidos. Nadie pronunció un discurso. El mundo avanza cuando el arte infantil se antepone a la ideología adulta. El lunes presenté al equipo la idea de abrir las reuniones con un breve resumen de cómo había llegado cada uno. 2 frases prácticas. Hoy dormí bien. Hoy me desperté preocupado. Hoy tengo que irme temprano. Y la combinación de cobertura. ¿Quién puede con semejante tarea? El trabajo se volvió más humano, sin ser menos exigente. Al final del día, uno de los chicos del equipo vino a decir que por primera vez se sentía como una persona en la tarjeta de asistencia. Anoté esta frase en la página de mi cuaderno, que guarda frases que valen la pena. En la escuela, la presentación de ciencias era en el patio. El sonido falló, el póster voló y mi hijo respiró hondo 2 veces antes de seguir la explicación como si hubiera practicado con el viento. Aplaudí con una mano en el pecho y la otra afuera. Al final, vino corriendo y me preguntó si había oído lo de los engranajes. Le dije que sí, que lo mejor era ver algo girar sin empujarlo con la mano. Sonrió más grande que el patio. El entrenador de fútbol pasó y dijo, nos vemos el sábado. La vida, cuando quiere, pone frases sencillas en el lugar justo. La asamblea del edificio cumplió con la nueva norma por primera vez. Una frase desagradable apareció en el ascensor. No había texto largo. Había un cubo, jabón y pan con queso en la entrada. Quien la escribió no se presentó, pero lo limpió.
Vi un pedazo del mundo siendo fregado con la palma de la mano. El vecino de la gorra trajo café fuerte. El gerente del sindicato guardó el trapo y dijo, «No construyamos un monumento para ofender, limpiémoslo». Pensé que tal vez esta era la filosofía que funcionaba para muchas cosas. Entre una escena y otra, surgieron tropiezos. Una noche me desperté sobresaltada por viejas pesadillas. Un día llegó Daniel, cansado de mantener el buen ambiente en la habitación, con gente que cree que todo lo que no entiende es solo un espectáculo. En esos momentos aprendimos a repetir algunas frases ingeniosas. Yo digo, «Estoy aquí». Él dice, «Yo también». La frase correcta, en el momento correcto, es como un paraguas en la tormenta. La terapia me enseñó a reconocer el detonante y a seguirlo sin perder el rumbo. Lleva tiempo, pero sucede. Mi papá ahora a veces me manda mensajes temprano por la mañana con fotos de plantas. Pregunta el nombre, se equivoca, acierta, se ríe. Un día escribió, «¿Sabe Daniel hacer farofa de menudillos?». Le respondí que sí, y que cada menudillo se convierte en un recuerdo si se remueve con paciencia en la sartén. Respondió con un seco, «Vale», pero a la semana siguiente apareció con una bolsa de pan y 2 limones. Es su forma de decir ven. Elena me contó que dio una charla abierta en el curso de plantas sobre especies que toleran el viento. La sala se llenó. Al final, una estudiante le preguntó cómo había logrado evitar un colapso. Elena dijo que nadie es inmune, pero que la verdad es profunda. Lo escuché por el altavoz del pasillo y pensé, no nos hicimos amigos, no nos convertimos en enemigos, nos convertimos en una familia diferente, y ese es un título que no necesita certificado. Llegó el sábado del mercado del barrio. Daniel y yo fuimos de la mano sin soltarnos por miedo. Compramos pan, fruta y un cuaderno nuevo. Una señora me detuvo para decirme que había leído la foto en el grupo y que no necesitaba comentar, pero quería señalar que todavía hay gente a la que le importa más la basura en la acera que sus seres queridos. Le di las gracias, compré más pan y guardé estos regalitos como quien guarda monedas para emergencias. De camino a casa, abrí el cuaderno, nuevo. En la primera página escribí las frases que me sostienen. Una mentira te encoge hasta que cabe en el bolsillo de una chaqueta. La verdad te da postura. El amor no derriba una casa, solo mueve una planta. Un niño escucha más lo que haces que lo que dices. Y la última, heredada de la nota de Mario. Cuando reímos juntos, el mundo se encoge. La leí en voz alta. Daniel, junto al fregadero, añadió, y cuando nos reímos de nosotros mismos, el mundo aprende donde no duele. Si me has acompañado, hasta aquí comenta completamente. Leo y recuerdo cada palabra. Dale a me gusta y suscríbete ahora, porque ayuda a que esta conversación encuentre a quienes aún viven agazapados tras la cortina. Aquí sigo compartiendo historias que transforman el silencio en aliento y el miedo en pasos. Hemos llegado al final.